Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes por compartir una vez más por este medio la palabra del Señor. Realmente es un gozo, una alegría, siempre tener la palabra. Pero en esta ocasión vamos a considerar ahí en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, continuando con la serie el Sermón del Monte. Entonces dice así la palabra del Señor. Versículo 21 y 22 dice: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, como usted notó en la lectura de la palabra, que la palabra está hablando del enojo, o también conocido como la ira, ¿no es cierto? Entonces, vamos a abordar este tema bajo el siguiente encabezado: consecuencias del enojo con motivos equivocados, ¿no? Consecuencias del enojo con motivos equivocados. Ok, entonces hay motivos correctos, ¿reaccionaría usted? Claro que sí, hay motivos correctos. Y por lo tanto, entonces vamos a nosotros trabajar a la luz de este pasaje el enfoque, lo que dice la palabra de Dios. Bueno, el enojo o la ira es una alteración de nuestra persona, de nuestro estado de ánimo, ¿no? Es una emoción que nos pasa. ¿Por qué? Porque hay algo que nos disgusta, algo que no está bien, y por lo tanto eso causa nuestro disgusto, nuestro malestar. Puede ser grave, puede ser leve, pero al final es una situación que para algunos tiene consecuencias fatales, para otros tal vez no, pero sin embargo, por eso no, consecuencias del enojo con motivos equivocados. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que el enojo en primera instancia es parte de nuestras emociones. Decir que no podemos enojarnos porque somos cristianos, creo que no es lo correcto, no es lo que la Biblia enseña tampoco. Entonces, ¿de qué está hablando la Biblia cuando dice en los versículos que hemos leído acerca del enojo y las consecuencias del enojo también? ¿No es cierto? Entonces, pero sin embargo, permítanme un poquito a mirar lo que dice la Biblia acerca del enojo. En primera instancia, ¿no? El enojo de Dios, la ira de Dios, siempre es justa y tiene una motivación ética. Dios ha dirigido siempre su enojo contra el pecado y luego contra el pecador que no se arrepiente. Pero Dios es justo. Dios es ético en cuanto a su enojo. Él nunca va a hacer nada, ¿no es cierto?, que esté mal o que sea víctima de su enojo. Así que por esa razón tenemos que nosotros considerar lo que está diciendo Hebreos capítulo 12, versículo 29, y dice así: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Claro que sí. Y por lo tanto, tenemos que nosotros tomar en cuenta esa verdad. Porque Dios en su enojo, en su ira, es justo, ¿no? Es ético, Dios en ese sentido. Pero muchas veces cuando hablamos del enojo, de la ira humana,
A menudo, la ira humana está motivada por el rencor, está motivada por el orgullo. Entonces, puede ser justo o injusto. Y en la mayoría de los casos, siempre llega a ser injusto. ¿Por qué? Porque la gente se enoja cuando él o ella es cuestionada por algo que dijo, por algo que ha hecho o lo hizo mal. Entonces su única salida en la mayoría de los casos es enojarse. ¿No es cierto? Enojarse, molestarse y protestar contra todos aquellos quien sabe le cuestionan o le exigen una explicación. Pero la Biblia habla mucho del enojo, pero sin embargo nos da algunos consejos muy prácticos también a su vez. Por ejemplo, podemos ver en Proverbios 15, el versículo 1, y ahí dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que, cuidado. ¿Cómo le hablas a alguien que está enojado? ¿Cómo te diriges? El lenguaje que usas, ¿no es cierto? Dice, ¿no? Si tú contestas sabia y suavemente, entonces vas a bajar el enojo. Un consejo que debíamos tomar nosotros muy bien en cuenta. Pero a su vez, en Efesios capítulo 5, versículo 26, también dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 5:26 de Efesios dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿No es cierto? Ahí, entonces, ahí tenemos una verdad que nos está diciendo a nosotros Dios, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, no debe haber tales cosas en nuestra vida, sino que nuestra vida debe estar libre de enojos. ¿No? Pecar cuando estamos enojados, eso es lo que no debe suceder, lo que no debe pasar. No. Así que entonces tenemos que nosotros mirar lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por el enojo tampoco. No, hay gente que hace tantas cosas, después está lamentando porque no supo manejar su enojo o su enojo estaba dirigido en motivos equivocados. Por esa razón. Así que entonces, tome nota, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero en esta ocasión, nuestra pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias del enojo con motivaciones equivocadas? Por no decir, ¿no? Por motivaciones egoístas, pecaminosas, ¿no es cierto? Eso es lo que estaríamos diciendo principalmente. Claro. No, pero ¿cuáles son las consecuencias? Porque el tema que estamos considerando es consecuencias del enojo con motivaciones equivocadas. El enojo con motivaciones equivocadas. Así que entonces vamos, no miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Primera consecuencia: el que se enoja descontroladamente será juzgado, dice la palabra. Es pasible de juicio, ¿no? Ahí, en la primera parte del versículo 22, usted puede ver: pero yo os digo, dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿no? Está sujeto a juicio. Y cuando Jesús está hablando, aquí está haciendo una referencia de que en cada población, de que en cada lugar había un grupo, ¿no? Un grupo local que juzgaba esas situaciones, esos casos, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, está diciendo básicamente eso. El que se enoja será juzgado. ¿Por qué? Porque el enojo es el principio del
homicidio. Eso es lo que está diciendo. Y es más, si el enojo no tiene motivos correctos, no tiene motivaciones sanas, honestas, entonces con mucha más razón, ese tipo de enojo será juzgado, será culpable de juicio o expuesto a juicio. Entonces, como dije, ahí quedaba una acción penal por un concilio local que en cualquier población podía encontrarse en el tiempo bíblico. Ahora dice, no, es condenado el que se enoja sin causa o el que se enoja locamente contra su semejante. Ahora uno dice, pero ¿acaso uno puede enojarse mucho? Bueno, sucede a veces así, o a veces por cosas triviales, por cosas que no tienen importancia, ¿no es cierto? Allí, por circunstancias que no valen la pena, pero hay gente que se enoja por cualquier otra situación, ¿no es cierto? Pero la palabra cuando dice esa prohibición está diciendo que está prohibido enojarse con motivaciones incorrectas. No, ahora tú dirás, pero ¿cuál es entonces la motivación correcta? Cuando yo no busco ningún beneficio, cuando yo no busco nada para mí, mis motivos son más para que las cosas se hagan como deben ser hechas, ¿no? Entre los hijos y las hijas de Dios, o las cosas que están destinadas para Dios deben estar en ese lugar y manejárselo dentro de sus propósitos. Entonces, no estoy buscando ningún beneficio para mí. Mi motivo no es que busque algo para mí, no. Entonces, ahí vamos. Ahora, cuando alguien se enoja de ese modo, entonces está bien, pero la Biblia dice que no peque. Claro que sí. Pero si yo me enojo con el fin de hacer daño a alguien, con el fin de molestarlo y yo qué sé, ¿no? Los motivos negativos que uno tiene, entonces eso es lo que no está bien, está diciendo el Señor aquí a nosotros. Segundo, la segunda consecuencia, el que insulta a su hermano irá a los tribunales. Así es como dice la palabra de Dios. Versículo 22, donde estamos. Dice, ¿no? Después. Ahora, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Muy bien. Entonces, cuando escuchamos esa palabra necio, no, es una palabra de desprecio. Es una palabra que viene de la raíz de escupir, de escupir. Sería culpable ante el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de judíos puestos para juzgar situaciones como esas, ¿no es cierto? Y eran mucho más rigurosos que un concilio local. Pero está diciendo Jesús, entonces eso es lo que va a pasar contra aquel, ¿no es cierto?, que se va a enojar y va a despreciar, ¿no? A causa de su enojo porque no sabe manejar, no tiene madurez, no tiene control, no tiene dominio propio en su vida, entonces comienza a ir más allá de su disgusto y comienza a despreciar, entonces él también va a ser juzgado. Va a ser juzgado, es pasible de juicio. Necio es un término abusivo aquí en la palabra del Señor. Y que sabe significa tonto, cabeza hueca. Eso es lo que quiere decir. Y cuán a menudo escuchamos ese tipo de palabras nosotros en personas que están enojados el uno al otro, pero en cristianos que están terriblemente molestos por la situación del uno o del otro. ¿Qué cosa, mi hermano, mi hermana? Necio, la idea dominante de este insulto es la del desprecio. No, ahora, usted puede entender, ¿no? Desprecio.
Y a veces ese desprecio no solo es un acto físico, no es un gesto, va acompañado de palabras totalmente denigrantes, ofensivas, dañinas, ¿no es cierto? Sí. El desprecio solo puede salir de un corazón rencoroso. No puede sencillamente el desprecio salir de un corazón contento, difícil. Así que por eso dice la palabra, cualquiera que desprecie a su hermano será juzgado, tiene que ir a los tribunales, tiene que ser castigado, porque eso no está bien, eso es tentativa de homicidio, de hacer daño al buen nombre de su prójimo, sea este cercano o lejano, o sea un hermano en la fe, no interesa cuál sea el prójimo. Tercera consecuencia. Es el que maldiga será echado en el infierno de fuego. ¡Qué grave! ¡Qué fuerte es este final! Termina el versículo 22 y dice, ¿no? Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno de fuego. Ahora usted sabe que el infierno es el castigo, el lugar del castigo eterno, que es preparado para el diablo y sus ángeles. A este lugar irán los pecadores que no se arrepienten, así enseña la palabra. Pero aquí Jesús, cuando está hablando de las consecuencias del enojo con motivaciones equivocadas, está diciendo, el enojo y la ira está prohibido por igual. No está, no sea esta del corazón o sea de la boca. Estos son merecedores del infierno. O sea, está diciendo, este tipo de enojo que maldice, que le desea mal a su prójimo, tiene que recibir el máximo castigo que es el infierno. Eso es lo que nos dice. El que diga fatuo a su prójimo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo no dijo, aquel que destruye el buen nombre de su hermano, la reputación de una persona honesta, recta, debe enfrentar el juicio más terrible de todos. ¿Cuál es ese? El fuego eterno del infierno. Así que mira, tiene consecuencias el enojo. Por eso Jesús o el apóstol Pablo dijo, ¿no es cierto? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. No debemos nosotros caer en pecado, no debemos ser víctimas de nuestro enojo, siempre debemos preguntarnos cuál es el motivo por el cual estoy enojado o qué me lleva a tener este momento de disgusto y de enojo. Así que el enojo descontrolado, con motivaciones negativas, en una persona tiene consecuencias. Claro que sí. Dice la Biblia que será juzgado por un concilio local, será juzgado por el Sanedrín, será echado, mandado al infierno. Así que entonces, por tanto, queridos hijos, queridas hijas de Dios, no pueden enojarse contra su hermano, contra su hermana injustamente, ni por motivos equivocados. No pueden estar insultando a su prójimo. Somos hijos, hijas de Dios. Menos estar maldiciendo a nadie, porque al hacerlo se expone al castigo humano y divino. Entonces, queridos hermanos, hermanas, pueblo de Dios, si así es el enojo, tiene que haber alguna razón por la que uno se enoja, pero que sea un enojo con motivos correctos. No,
con motivaciones equivocadas. Ahora, si estás enojado por alguna razón con alguien, no es bueno delante de Dios. No es bueno delante de los demás. No es bueno para ti. Por tanto, mi hermano, mi hermana, es bueno que arregles. Es bueno que tú te reconcilies. Es bueno que tú reconozcas, es bueno que tú perdones, es bueno que tú estés libre de ese enojo porque en esa condición no puedes estar delante del Señor. Que Dios le ayude, que Dios nos ayude y que Dios nos guíe y que Dios nos enseñe a cómo manejar con la ayuda de la gracia de Dios esta situación del enojo. Bendiciones.